Créalo o no, existe una sustancia que aumenta increíblemente la esperanza de vida y sobre todo una vida mucho más saludable. Mucha gente dice que por fin llegó la fuente de la juventud, no solo en años, sino sobre todo en salud. Usted la debe haber visto. La llaman NAD. El NAD, N-A-D, es un derivado de la vitamina D3 y la gente ahora está consumiendo NAD con resveratrol, NAD con esto, promotores del NAD, porque la evidencia dice que es una sustancia que alarga la vida y sobre todo mejora la salud. Es una panacea increíble. Ahora lo que tenemos que analizar, ¿qué tanta verdad hay tras de esto? Porque ya mismo llega a Latinoamérica y usted tiene que saber. Vamos a ver algunos detalles. Miren lo que hace el famoso NAD, ¿sí? Miren, el NAD, eso está en la revista Cell Metabolismo, que es una de las revistas más prestigiosas de biología y medicina. Miren, este famoso NAD, ahí está, NAD con un más, aumenta o mejora la función cerebral y motora. ¿Qué más? En el hígado aumenta la gluconeogénesis y la oxidación de ácidos grasos, desaparece el hígado graso y su hígado se pone perfecto. Vasculatura, mejora la función endotelial, baja la presión arterial, es un cardioprotector, mejora el tejido linfoide, baja la inflamación. ¿Qué más quiere, hombre? ¿Qué más dice ahí? Órganos reproductores, mejora la fertilidad de pilón o de paso. Vamos, en el riñón es un rinoprotector, el páncreas mejora la secreción y la resistencia a la insulina con una sola pastilla. ¿Qué más dice? En el músculo, increíble, mejora la sensibilidad a la insulina, la oxidación de ácidos grasos y el tejido adiposo, hasta le ayuda a bajar de peso. ¿Una sola sustancia? Oigan, ¿será verdad tanta magia? Esto es un estudio que se hizo en ratoncitos. Pero la idea es saber si en los seres humanos pasa eso. Es decir, el NAD es conocida como una sustancia que ahora es la fuente de la juventud, aumenta la esperanza de vida, arregla casi todos los problemas que tenemos, pero ¿funciona realmente? Vamos para acá. Quiero que vean algunos detalles muy importantes aquí en la pizarra para que lo tomen en cuenta, porque vamos a ver que el famoso NAD, ¿sí?, esta sustancia que es derivada de la vitamina D3, que algunos los venden con resveratrol, ahora se ha convertido en la panacea. Y este NAD puede mejorar con comida, hombre. Bueno, y con ejercicio también. ¿Cuáles son los alimentos que aumentan el NAD? Anticipemos. El NAD es una sustancia que se va deteriorando con el transcurso de la edad. Entonces, si la volvemos a recuperar, obviamente hay muchos cambios increíbles dentro del metabolismo: corazón, hígado, grasa, sistema inmune, resistencia a la insulina, diabetes, hipertensión, corazón, o sea, todos los órganos. ¿Estamos claros? Ok, bien. Vamos a dividir esto aquí. Aquí tenemos el famoso NAD. ¿Sí estamos claros? En el mercado existen unas sustancias que les denominan promotores del NAD. Es decir, usted si toma NAD en pastillas no le hace nada. Lo que necesitamos son promotores que aumenten la producción de NAD. Primera forma de aumentar el famoso NAD para aumentar la esperanza de vida y con buena salud. Uno son promotores. El segundo, como NAD se va deteriorando con el transcurso de la edad, va bajando, hay algunas sustancias que pueden aumentar la producción de NAD sin tomar pastillas. Y la tercera, hacer que el cuerpo gaste menos NAD. ¿Saben cómo el cuerpo gasta más NAD y usted se envejece más rápido? ¿Ha visto personas que tienen 50 años y han sufrido tanto y parece que tuvieran 70? ¿O ha visto personas de 70 que parecen de 40? Los investigadores dicen que aquí está el secreto. Ahora la cosa es, ¿cómo hace que el cuerpo gaste tanto NAD que se lo coma y ya se vea a los 50 años como de 70? Con grasas de origen animal y proteínas de origen animal. ¿Para qué va a tomar tantos promotores si sigue comiendo porquería, hombre? Bájele a los productos de origen animal en lo que más pueda. Ay, doctorcito, ¿y ahora cómo reemplazo? Legumbres, frutos secos. Hasta inclusive es más económico, hombre, que ir a comprar productos de origen animal al mercado. Bueno,
Resolvamos esta cosa. Entonces, clasifiquemos así. Aquí está el NAD, baja con edad, es la fuente de la eterna juventud aparentemente ahora. Y lo que han hecho es las farmacéuticas o los productos farmacéuticos naturales o naturópatas o qué más, o nutracéuticos que llaman, sustancias para que aumenten el NAD y usted se vea más joven y mejore su salud. Una. La segunda es cómo hacer para aumentar la producción. Y la tercera, cómo es que el cuerpo no se gaste todo el NAD y nos quedemos sin nada. ¿Estamos claros? Aquí tenemos el NAD y luego vamos a ver que este NAD estimula unas enzimas que están aquí que lo que hacen es lo siguiente. Miren, cuando hay NAD estimulan unas enzimas que se llaman sirtuinas, son unas sustancias bien interesantes, que lo que hacen es regular la vejez y sobre todo detener el envejecimiento lo más que se pueda. ¿Eso hace NAD? Sí. ¿Qué más? Estas que están aquí, el PAD1, es una sustancia que ayuda a reparar el ADN. Tome muy en cuenta que diariamente nosotros estamos produciendo células procancerosas. Lo que hace el cuerpo es tratar de repararlas. El NAD, con esta sustancia que está aquí, repara el ADN y evita el cáncer. ¿Estamos claros? Ahora, no estoy promocionando que usted vaya y en las redes sociales compre los NAD. No estoy promocionando. Ni tampoco yo vendo ningún producto, ni el Sustarox, ni el Azucarop, ni el Avidol, ni toda esa porquería. No compre medicamentos en redes sociales. Si en la farmacia a veces es un riesgo, pero en redes sociales, hombre. ¿Estamos claros? Perfecto. ¿Qué más? Al aumentar NAD, ¿sí? O al disminuir el NAD, aumenta la inflamación y aumenta la producción de citoquinas inflamatorias. Vamos a la explicación porque vamos a ver en estas tres partes. Cómo promuevo, cómo aumento la producción, cómo hago que no se me gaste tanto, lo que hace el NAD y las funciones que tiene. Vamos a ver acá. Miren, nuestros datos muestran que una semana de tratamiento con compuestos que promueven los niveles de NAD que suban es suficiente para restaurar las mitocondrias, los marcadores bioquímicos claves de la salud muscular en ratones de 22 meses a niveles similares de ratones de 6 meses. Quiere decir que les dieron a los ratones que tenían 70 años el NAD y ahora parecen de 20. Eso es lo que está revolucionando todo. Es increíble, toman esto y cómo mejoran la salud sorprendentemente. Si los ratones de 22 meses se hicieron como si tuvieran 6 meses, es como una persona de 70 que ahora tiene 20 en salud muscular, metabólica. Sorprendente. Pero vamos a ver más. Quiero que vean esto. Está en la revista Cell, ¿no? Vamos. Algunas cosas importantes también que debemos considerar. Aquí está. Ok, primero vamos con esto. Promotores, ¿sí? Es decir, que aumentan el NAD. Vamos, ahí tenemos una gran cantidad de promotores que venden en el mercado. Sí, está el ácido nicotínico, la nicotinamida, el ribósido de nicotinamida, está el ribósido de nicotinamida reducido, mononucleótido de nicotinamida, un montón. Pero la pregunta es, si usted se toma los promotores para aumentar NAD, que parece que aumenta la esperanza de vida, que mejora toda la salud, y sigue comiendo grasas de origen animal, y sigue comiendo azúcar, y sigue comiendo proteínas de origen animal en mayor proporción que de origen vegetal, pues está botando la plata a la basura. Porque al comer esto, el cuerpo gasta más, es decir, gasta más NAD, gasolina, para reparar lo que se daña por lo que usted está comiendo, hombre. Primero, reparadores, ¿sí? Pero en vez de tener tantos reparadores, ¿qué es lo que la gente hace? Es, como lo que me da la gana y ahora sí tomo los reparadores. Eso no es así. No hay magia. Pero mejor sería, ¿cómo aumento la producción de NAD sin tomar medicación? Y con alimentos, no me gusta decir naturales, con alimentos sanos, no procesados, con alimentos reales. Vamos a ver, quiero que vean esto, es bien interesante. Miren, y todo lo que dice la evidencia. Esta es de la revista Cell Metabolismo. Hasta la fecha, no se sabe si alguna de las estrategias de los promotores de NAD es superior a las otras cosas como las que vamos a ver. Cuidado, y más, vamos a ver, revista Cell Metabolismo. Esto es nuevo, esto salió hace 2, 3 años. La gente está hablando en las redes sociales de esto. Busque NAD y va a ver las barbaridades que encuentra.
Vamos, quiero que vean la siguiente. Esto está en la revista Cell Metabolismo. Además de las consideraciones sobre el diseño de este estudio, este está en la revista de Bioquímica Farmacológica, la imposibilidad de observar una salud significativa in vivo en humanos, en ratones se vio muchos beneficios, puede sugerir el panorama biológico subyacente que es más complejo de lo que se pensaba, de que lo que funciona en los ratoncitos no funciona tanto en los seres humanos. Doctor, pero bien iba, ya estaba ilusionado, linda esa pastilla. Espérese. Se ha visto que en los ratoncitos funciona bastante bien. Pero en los seres humanos, lo que dice, miren, los promotores de NAD puede ser un enfoque terapéutico equivocado para abordar con éxito la disminución de este NAD por el envejecimiento. Todavía no está total 100,000 veces por ciento claro que funcione. Pero se ha visto que hay ciertos alimentos que usted debe incluir y algunas bebidas para aumentar el NAD y conseguir esos efectos. ¿Estamos claros? Vamos a ver, vamos. Vamos a ver la siguiente. Primero vamos a ver el que está abajo. Ok. Tenemos alimentos como el orégano, la col morada, el té de crisantemo, que es la primera vez que escucho té de crisantemo. Tenemos aquí las moras, el hibisco, agua de Jamaica, maíz morado. ¿Sí estamos claros? Estas sustancias, ¿qué es lo que hacen? Estas sustancias hacen que el cuerpo gaste, vamos ahora acá, gaste menos NAD. Ahora, si usted le ayuda bajando las grasas de origen animal y las proteínas de origen animal, consumiendo más moras en el desayuno, agua de Jamaica o de hibisco, té de crisantemo, interesante, más col morada en este caso y orégano en los alimentos que usted tiene, va a lograr que se gaste menos NAD y el NAD va a poder mejorar la vejez, reparar el ADN, bajar la inflamación y bajar los citoquímicos que producen que usted se envejezca más rápido por el estrés, por la alimentación. Alimentos que le van a hacer vivir más largo y mejor. Y a un costo muy bajito. Vamos a ver otras. Quiero que vean otras cosas interesantes también. Vamos. Otra. Ahora vamos, ¿cómo aumentamos la producción de NAD? ¿Usted se imaginaba que las ciruelas pasas, la canela y las manzanas aumentan la producción de NAD sin estar en las redes sociales en cola pidiendo las pastillas de NAD más resveratrol porque eso mejora? En este programa nos hemos tratado de concentrar que si afuera están vendiendo pastillas muy caras y la gente está haciendo su agosto de negocio con medicación, lo mismo que está ahí está en las plantas, está en los alimentos a un costo más económico y con más seguridad, porque efectos secundarios los mínimos que habrá es que baje el colesterol, baje los triglicéridos, aumente la fibra en el cuerpo. Repitamos como resumen. Los promotores están vendiendo en redes sociales y hay cantidad sorprendente y cuestan barato y la gente está haciendo su agosto. Pero los estudios se ha visto que podemos hacer que el cuerpo gaste menos NAD al estresarlo y oxidarlo con exceso de azúcar, exceso de pollito, huevos, carne y leche. Bájale, pero doctor, ¿y el calcio? Pues la col rizada. Pero doctor, el colesterol. El colesterol el cuerpo no necesita, lo produce. Y las proteínas de origen animal están en los vegetales, muy buena opción. Si no, las vacas que producen carne, ¿de dónde sacan pues entonces la carne que tiene? ¿O usted ha visto una vaca desayunando 3 huevos diarios? ¿O comiendo pollo? Raro, ¿no? Perfecto. Y la otra es aumentar la producción. ¿Cómo se aumenta la producción de NAD? Arándanos, canela que le puede poner en su avena, arándanos que le puede poner en su avena, ciruelas y manzana. Oiga, doctor, es increíble. La alimentación que nosotros hemos hablado siempre mejora para tener una vejez digna y que usted y a mí a los 80, si Dios permite y tiene la misericordia de llegarnos a vivir tanto, no nos estén cambiando los pañales. Lo nuevo que tenemos aquí es el agua de crisantemo, el cilantro y la manzanilla.
que son cosas que utilizaban las abuelitas, ¿no? Ahora la evidencia dice que estos lo que ayudan es a evitar que se gaste mucho NAD y estos de acá a aumentar el NAD que usted lo está haciendo tomando pastillas que venden. Y las pastillas que venden no está 100% comprobado en seres humanos, en ratones sí, que aumenta la esperanza de vida y encima de esto da una excelente salud. Estoy muy en estos detalles. Espero que les sirva para tomar decisiones correctas, para tener una buena vejez, que es lo que realmente Dios quiere que nosotros tengamos. Ya volvemos aquí en nuestro nuevo estilo de vida. Queridos amigos, gracias por seguirme en YouTube. Si le gusta este contenido, dele like aquí, exactamente aquí. Si usted quiere más información, suscríbase y dele a la campanita para que le llegue la suscripción y esté atento al contenido que vamos sacando. Pero si quieres tener más información de lo que estamos procesando y de lo que estamos sacando, píquele aquí. Gracias por seguirnos en YouTube. ¿Qué es la medicina del estilo de vida? Es una especialidad médica basada en evidencia que utiliza la alimentación, el ejercicio, el sueño, hidratación y hábitos correctos de vida para revertir enfermedades crónicas. ¿Quiere revertir su hipertensión, revertir su diabetes, bajar de peso y tomar menos medicación? Nosotros te devolvemos tu salud. Yo te cuido. Hacia un nuevo estilo.